Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se agudiza la controversia por la reforma tributaria. En las últimas horas ha habido un cruce de fuertes pullas entre el presidente de la ANDI y el ministro de Hacienda. Analizaremos los verdaderos alcances de esta iniciativa con el exministro Juan Camilo Restrepo. Siguen subiendo las tasas de interés. Para este mes de septiembre, de nuevo se encarecieron los créditos corrientes y de consumo. La tasa de usura es la más alta en 15 años. Hablaremos sobre precauciones y consejos con Sergio Olarte del Scotiabank Colpatria. Se mueve el negocio del cannabis medicinal. Colombia fue escenario de uno de los más grandes negocios legales con la flor de marihuana. Juan Fernández nos cuenta todos los detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de las discusiones que ha habido por la reforma tributaria, las cuales están pasando de castaño a oscuro. En las últimas horas generaron declaraciones cada vez más fuertes, se generaron entre el gobierno y los gremios empresariales. Veamos el rifirrafe que ha habido entre el ministro José Antonio Ocampo y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. La reforma tributaria generó un duro choque entre el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el presidente de la ANDI, gremio que agrupa a los industriales, Bruce McMaster. Para Bruce, esta reforma tributaria va a dejar a Colombia como uno de los países menos competitivos del mundo por los elevados impuestos. El 56.7% en el caso de la industria de su utilidad es pagada en impuestos. La tributaria incrementaría ese porcentaje del 56 al 62. Y aquí tenemos el caso para cada uno de los sectores. En caso de minería y hidrocarburos llegaríamos al 87.1%, en comercio al 63%. Además hay otra distorsión grande que trae la tributaria, y es el origen del inversionista. Castiga muy fuertemente a los inversionistas colombianos. Para el ministro de Hacienda, los argumentos que expone el presidente de la ANDI no son ciertos. Así lo expresó en el Congreso de la República. El presidente de la ANDI decía que en Colombia pagaban muchos impuestos. Perdón. Colombia está mucho más baja en materia de recaudos tributarios, incluso que el promedio de América Latina. No nos digan que aquí se pagan una gran cantidad de impuestos. Después de esta declaración del ministro Ocampo, el presidente de la ANDI publicó varios trinos en su cuenta de Twitter, donde categóricamente se reafirmó en sus argumentos. En debates tan importantes y profundos como el que estamos dando ahora sobre reforma tributaria, es fundamental argumentar con seriedad y apegarse a la verdad. Si Colombia tiene una baja tributación sobre el PIB, no es porque los que sí que pagan impuestos paguen poco. Y continuó. Estando frente a temas tan importantes, no está de más pedirle a los distintos actores lealtad a la verdad en sus argumentos, sin tergiversaciones manipuladas, que pueden lograr que las tribunas apoyen, pero producirán gran daño al país, especialmente a los más vulnerables. Además, concluyó. Las formas en los debates más álgidos no son reglas de cortesía. Se trata del método más civilizado para poder, con argumentos, discutir y navegar temas que de otra forma no se podrían tratar entre personas que piensan distinto o están en posiciones contrarias. El ministro Ocampo ha señalado que no se pueden mezclar los problemas internacionales de la economía con la situación interna de los tributos en nuestro país. Y para analizar un poco más los alcances de esta reforma y las controversias sobre sus efectos, quiero saludar a un exministro de Hacienda y un experto en esta materia tributaria. Doctor Juan Camilo Restrepo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches a todos ustedes, me place mucho saludarlos. Doctor Restrepo, antes de hablar de los temas puntuales de la reforma, ¿cómo está viendo usted aparentemente esta confrontación entre la ANDI y el Ministerio de Hacienda? ¿Le parece que esto puede ser perjudicial de pronto, no sé, pensando en lograr acuerdos para sacar un proyecto de reforma tributaria adelante? Bueno, lo propio históricamente cuando llega una reforma tributaria al Congreso es que haya debates y haya controversias. De manera que no creo que sea malsano que estas controversias se estén dando, porque de eso se trata precisamente, el sacar a la luz pública un proyecto de reforma tributaria. Y en este caso concreto, me parece que le asiste la razón al presidente de la ANDI. Si bien es cierto, en Colombia los recaudos de impuestos son muy bajos con relación al PIB cuando se compara con otros países, no es menos cierto que los impuestos lo pagan apenas el 50% de las entidades y de las empresas.
hay una inmensa masa que no está pagando los impuestos. Por eso es que son bajos los recaudos con relación al PIB, no porque los que estén dentro de la formalidad estén dejando de pagar ya muchos impuestos. Entonces usted le halla un poquitico la razón al doctor Ocampo, al ministro de Hacienda, cuando dice que Colombia tiene un recaudo de impuestos bajito frente a otros países, pero también le halla la razón un poquitico al de la ANDI, al presidente de la ANDI, que básicamente está diciendo, sí, puede ser bajito, pero es que está recargado sobre los que siempre tributan. Pues sí, no es de poquitos de razón uno u otro. Creo que es que ambos tienen la razón, pero ¿por qué la tienen? Primero, Colombia recauda entre el 13 y el 14% del PIB en impuestos. Eso es muy bajo. Los países latinoamericanos, para no compararnos sino con la región, recaudan el 15, el 16, el 17, el 18%. Entonces ahí, en ese análisis frío, pues tiene la razón Ocampo. Pero no la tiene cuando dice que el presidente de la ANDI está diciendo una inexactitud. No la está diciendo, porque es que ese bajo recaudo lo están pagando los mismos de siempre. Si aquí se ampliara la base, no solo en renta, sino en IVA, entonces podríamos tener un recaudo mucho mayor porque mucha más gente estaría pagando los impuestos, que ese es el grave mal de la tributación colombiana, una base muy estrecha. Claro, y es que por eso ahí se genera una confusión a veces en redes sociales, entre personas que a veces de pronto no entendemos mucho estos temas tributarios, porque uno nos dice, estamos pagando poquitos impuestos, y el otro dice, no, estamos pagando altos impuestos. De hecho, no sé usted qué opina sobre ese estudio de la ANDI, donde habla de que si se aprueba esta reforma tributaria, Colombia quedaría con una de las tasas de tributación más altas en el mundo cuando hacemos esa combinación entre las empresas y los dueños de las empresas. Bueno, ya clarificado el primer punto, el porcentaje de recaudos con relación al PIB, creo que los argumentos, las cifras, los porcentajes, que no solo la ANDI, sino prácticamente todos los gremios y todos los estamentos están mostrando últimamente, muestran que en este proyecto de reforma tributaria se le está yendo la mano al gobierno en sus propuestas. ¿Por qué? Porque estamos llegando en la tributación a tasas del 60-65% empresarial, unidos al aumento de los dividendos propuestos. Cuando miramos al sector minero-energético, estamos viendo que llegan a tasas del 80%, fuera de toda competitividad internacional. De manera que yo veo que en lo que viene en los días venideros, el gobierno, como ha acontecido siempre que se discuten reformas tributarias, va a tener que echar para atrás, va a tener que transigir y va a tener que moderar sus pretensiones de recaudo. Ya lo viene haciendo. Es decir, yo cito, por ejemplo, 3 o 4 casos en que ya tuvieron que echar retro. Echaron retro en que dijeron, no vamos a gravar la totalidad de los alimentos ultraprocesados. Echaron retro cuando dijeron, vamos a estudiar las propuestas sobre el impuesto de los dividendos, que quizás se nos fue la mano. Echaron retro cuando ya abrieron la puerta para decir, el impuesto a las personas naturales, vamos a estudiarla en función del número de dependientes que cada hogar tenga. De manera que vamos a ver lo que viene en estos días. Las reformas tributarias siempre salen motiladas del Congreso. Ahora lo que se trata, y el arte que va a tener que desplegar el ministro Ocampo, sin ofuscarse, es que su reforma, si bien salga motilada, no salga trasquilada. No salga trasquilada. Ya le voy a hablar de ese posible trasquilón que se podría pegar la reforma cuando hablamos del monto de recaudo, pero es que me llama mucho la atención un tema. Claro, como en todas las reformas tributarias, todos los gremios dicen, a mí me está impactando por este lado, por favor, pilas con esto que a mí me está impactando por este lado, señores gobierno, otro gremio sale y dice, a mí me está impactando por este otro lado. Pero sí hay algo en común y en lo que están coincidiendo todos los gremios, doctor Restrepo, y es que dicen que esta reforma tributaria alejaría la inversión del país y eso podría tener consecuencias después sobre el empleo y el crecimiento económico. ¿Es tan así? ¿Eso puede llegar a ocurrir? ¿Que se apruebe un proyecto y que los inversionistas se vayan o que no vengan nuevos inversionistas? Bueno, al aplicarle
los reflectores o las lupas al proyecto de reforma tributaria, tal como fue presentado, sí llega a unas cifras, a unas tasas efectivas de tributación excesivamente altas. Pienso, por ejemplo, en la que le termina poniendo al sector petrolero, cerca del 80%. No le dejan descontar las regalías y además le ponen un impuesto a las exportaciones. Esto generalizado ya a toda la reforma tributaria, pues sí puede traer un desánimo, un desgano del sector externo para seguir invirtiendo en Colombia, porque van a encontrar otras opciones tributarias mucho mejores en países que producen bienes y servicios parecidos a los nuestros. Claro. Ahora sí, sobre la trasquilada, doctor Restrepo, ¿cree usted que los 25 billones de pesos son posibles o puede salir una reforma tributaria con un corte muy bajito o todavía una reforma melenuda, es decir, bastante interesante en términos de recaudo? Recordemos un poco el itinerario cuantitativo de este proyecto de reforma. Primero dijo el gobierno por boca del entonces candidato Petro que iba a presentar una reforma tributaria que recaudaría anualmente 50 billones de pesos. Rápidamente se dieron cuenta que era un disparate pretender hacerle una sangría a la economía colombiana apenas convaleciente de la pandemia de esa magnitud. Entonces, en un ingenioso juego de cifras y de palabras, el ministro Ocampo dijo, no, esta vez no le vamos a sacar sino 25 billones de pesos el primer año. Los otros 25 billones se irán sacando como rentas permanentes a lo largo del periodo 2022-2026. Por eso presentamos una reforma del 25 billones para el primer año. Y después empiezan entonces las transacciones. Cuando usted le empieza a descontar o a restar lo que ya ha venido cediendo el gobierno en la reforma tributaria, eso les va a dar mucho menos de los 25 billones. Un estudio reciente de la agencia Bloomberg, por ejemplo, calcula que yéndole muy bien al gobierno, no va a sacar una reforma tributaria con un recaudo superior a 16 billones de pesos. Y si a esos 16 billones de pesos usted le resta el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles, que tiene que enjugarse con cargo a las cuentas fiscales, lo cierto es que para nuevo gasto social no van a quedar a partir del año entrante más de 4 o 5 billones de pesos. Ahí juzgarán ustedes si estamos frente a una motilada o eventualmente ya estamos en los linderos de una trasquilada. Una última pregunta, doctor Restrepo. ¿Reforma tributaria es la única solución? ¿No hay otra, digamos, para mejorar los balances fiscales de Colombia? ¿No hay otras alternativas? No sé, vender activos, recortar gasto público, no sé. ¿No hay más alternativas que aumentar los impuestos? Vender activos es una alternativa en la que entiendo por la que el gobierno ya se está paseando. Moderar gastos también es otra permanente objetivo que hay que cumplir. Y lo que va saliendo en claro es que con este panorama fiscal, siempre y cuando el gobierno cumpla lo que dijo, de que iba a cumplir con la regla fiscal, tendrá que ser mucho más modesto en sus objetivos de nuevo gasto público. Va a tenerlos que modular, va a tenerlos que moderar, porque, como lo acabo de decir, la sola enjugada del déficit del Fondo de Combustible se va a tragar el 60% de la reforma tributaria en el mejor de los casos. Doctor Restrepo, como siempre, muy agradable hablar con usted. Feliz noche, muchas gracias por estos minutos. Que estén muy bien. Sin duda, el tema de todos los días, la reforma tributaria. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cuántos vehículos nuevos se han vendido este año en nuestro país. Ya les contamos.
Gracias por continuar en Signo Pesos. Ponga atención a esta información. Si usted está pensando en sacar créditos bancarios o en hacer compras con su tarjeta de crédito, tenga mucho, pero mucho cuidado. Las tasas de interés siguen subiendo al punto que están llegando a los niveles más altos de los últimos 15 años. Por lo menos eso es lo que muestra la tasa de usura. Atención consumidores, recurrir a créditos de consumo, también utilizar las tarjetas de crédito pueden resultarle muy costoso por estos días. La razón, la Superintendencia Financiera certificó un alza en los costos de los diferentes tipos de crédito. Así, por ejemplo, la tasa de interés corriente para créditos de consumo y créditos ordinarios subió de 22,21% al 23,50% durante septiembre. Y en el caso de la tasa de usura, que afecta más a las compras con tarjetas de crédito, subió para septiembre al 35,25%, que es la más alta en 15 años. La señal que nos está mandando es que tenemos que pensar dos veces ese consumo no necesario que tenemos y más bien, ¿por qué no?, ahorrar un poco más en el corto plazo. La tasa de usura es el tope máximo que los bancos y establecimientos comerciales pueden cobrar de interés. Y aunque no significa que le van a cobrar este tope, las entidades financieras tienen el espacio de hacerlo si así lo deciden. Esta tasa ha venido creciendo en los últimos meses, alcanzando récords históricos. En junio la tasa de usura fue del 30,60%, en julio subió a 33,32%, en agosto se mantuvo en 33,32%, sin embargo, este mes llegó a 35,25%. La principal razón de estos incrementos es intentar controlar la inflación en el país. Las tasas de interés de los créditos van a subir necesariamente. Y aquí digamos que la principal recomendación es tener mucho cuidado con esos créditos que están atados a esas tasas de usura, y me refiero específicamente a lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. Y aunque la tarjeta de crédito es un salvavidas, los analistas sugieren manejar todo a una sola cuota para no generar intereses. Asimismo, recomiendan no tener más de 3 tarjetas para evitar gastos innecesarios. Tendrá que llevarnos a todos a repensar en el momento de endeudarnos, a tener que limitar el uso de la tarjeta de crédito. Otro consejo que dan es evaluar si la tarjeta de crédito es la mejor opción ante la necesidad financiera que tenga. Si no, puede recurrir a otros tipos de créditos con tasas de interés más bajas. Los incrementos constantes en las tasas de interés obliga a que todos los colombianos deban tener mucho cuidado a la hora de endeudarse, bien sea adquiriendo nuevos préstamos o mediante el uso de su tarjeta de crédito. Para ver cuáles son las recomendaciones más importantes, quiero saludar al doctor Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Doctor Olarte, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Víctor, ¿cómo le va? Un gusto, como siempre, estar acompañándolos en Signo Pesos y un saludo muy especial a todos los televidentes. Nos gustaría mucho recomendaciones suyas en este momento de altas tasas de interés, pero yo antes quiero hacerle una pregunta, doctor Olarte, y es que vi que la tasa de usura subió casi 2 puntos porcentuales, inclusive mucho más que el incremento mensual que le está haciendo el Banco de la República a su tasa de interés de referencia, que máximo ha sido del 1,50%. ¿Por qué se están acelerando los incrementos en las tasas de interés de los bancos, que al final son los créditos que nos dan a nosotros los colombianos? Mire, yo creo que es una multiplicidad de cosas, pero la principal es que, como hemos visto, el último trimestre que nos pasó el DANE, el segundo trimestre del año, crecimos 12,6%, de los cuales el consumo de los hogares está inclusive creciendo por encima de eso, 14,5% o algo parecido a esto, haciendo que definitivamente el endeudamiento de los hogares esté muy alto. Al estar así de alto, la carga financiera de nosotros, de Sergio Olarte, por ejemplo, comienza a crecer muchísimo, generando mucho más riesgo frente al sistema financiero. Si ya estoy muy endeudado, me prestan, pero de pronto me prestan más caro. A eso estamos llevando, digamos, todo esto para estimular un poco más el ahorro y desestimular un poco el consumo. Pero es una demanda de crédito que yo creo que en el mediano plazo no es sostenible y seguramente el crédito de consumo se debe desacelerar. Lo que usted me está queriendo decir, doctor Olarte, es que, digamos, con estas medidas del Banco de la República, subiendo las tasas de interés de referencia, al final lo que quiere decirle a los colombianos es pilas, ojo, frene su consumo, por ejemplo, con tarjetas de crédito, porque en algún momento eso le va a salir muy costoso, usted va a llegar, no sé, a una situación de impagos. Sí, por ejemplo, imagínese que
yo sienta que puedo seguirme endeudando y seguir consumiendo de esa manera, y mi carga financiera, es decir, esa cuota que mensualmente me toca pagar por la tarjeta de crédito, el crédito de consumo, el crédito hipotecario, llega a ser 50% de mi ingreso disponible. Llega un momento en donde yo ya no lo puedo pagar y me voy a comenzar a estar a gatas para poder refinanciar mis deudas, y de pronto lo que pasa es que comienzo a tener impagos y me pueden embargar, me pueden pues poner en data crédito o en la red, en empresas estas de riesgo, centrales de riesgo, sí. haciendo que esto sea mucho más grave para estos consumidores. Entonces, ¿por qué no en este momento pensar en ahorrar algo, tratar de endeudarse menos y consumir lo necesario, y ese consumo que no es necesario en el corto plazo, pues con estas tasas de interés, ¿por qué no ahorro y después puedo comprarlo inclusive sin crédito? Ahora, ¿qué recomendaciones hay? ¿No? Porque hay gente que ya tiene, además por las facilidades para hacer compras, ya tiene como como que está metido en su día a día utilizar la tarjeta de crédito. ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones en este momento, doctor Olarte? Mire, yo creo que varias, Víctor. La primera es, si ya estoy sobreendeudado y me di cuenta que mi ingreso disponible ya no me alcanza porque estoy trabajando para pagar el crédito, me toca reducir mi consumo al máximo e intentar prepagar mis deudas. De esa manera, en el corto plazo me restringo, pero después aseguro sostenibilidad de mi consumo. Y la otra es, si voy a utilizar la tarjeta de crédito o pedir un crédito de consumo, tratarlo de pedir a corto plazo, tratar de prepagarlo y tratar de no sobreendeudarme, conocerme financieramente. Por ejemplo, entender que mi carga financiera no debería ser más allá del 20% de mi ingreso. Yo no puedo poner más de 20% de mi ingreso para estar pagando esas deudas, porque eso se vuelve insostenible y se vuelve una bola de nieve que después puedo no poder atajar. Cuando usted se refiere a esa carga financiera es, si por ejemplo yo tengo un salario de $1.000.000, digamos el salario mínimo, mi cuota de endeudamiento, de pagos de endeudamiento mensual, ¿no debería superar los $200.000 para mantener saneadas las finanzas? Más o menos de esa manera es que debería ser que yo lo debería pensar, porque buena parte de mi ingreso sirve para comprar la comida, para pagar el colegio de mis hijos, para pagar el arriendo o la cuota de la casa. Si yo lo que hago es tener que disminuir eso o verme difícilmente poder pagar esas necesidades básicas por estar pagando mi tarjeta de crédito, eso es una señal que me dice, ojo, no se puede endeudar más. Y eso normalmente es con el 20%, con esos $200.000 en su ejemplo. ¿Qué es lo que uno no debería comprar nunca con la tarjeta de crédito? Porque a veces lo saca uno de apuros, ¿no? Es una gran herramienta, pero uno tiene ahí un cupo disponible, eso es una tremenda tentación. ¿Qué no debería comprar uno? Definitivamente esos consumos recurrentes que tengo. Si yo voy a hacer mercado y todo el tiempo paso el mercado a 36 cuotas, pues podemos pensar que el mercado que me va a consumir esta semana lo voy a estar pagando durante 2 o 3 años y lo voy a tener que pagar 2 o 3 veces. Entonces ese consumo recurrente no debería ser con tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es, como usted dice, para eventos extraordinarios, para utilizarla para crear historial crediticio y después acceder a los servicios financieros, pero no para endeudarme recurrentemente, porque precisamente es un endeudamiento supremamente costoso al cual puedo después tener muchos problemas para poderlo pagar. Una última pregunta, doctor Olarte. Ahí estamos hablando de las tasas de captación, si mal no estoy, de colocación, que es cuando el banco me presta plata a mí, yo le pago una tasa de interés, como por ejemplo con la tarjeta de crédito. La otra tasa de interés, que es la de captación, que es cuando yo dejo plata al banco, por ejemplo en un CDT, ¿esas tasas de interés también han subido? Han subido, y han subido inclusive en mayor proporción que las tasas de colocación. En este momento, por ejemplo, ahorrar en un CDT, ahorrar inclusive en la cuenta de ahorros, me está generando un rendimiento bien interesante. Entonces, por eso es que el Banco de la República está haciendo un llamado, subiendo sus tasas de interés. Aproveche las tasas de interés en este momento, ahorre, sustituya ese consumo que quiero ahorita
por un consumo un poco más adelante, con esos ahorros que puede hacer que inclusive mi endeudamiento sea menor. Entonces aguantémonos para cambiar ese televisor, aguantémonos para cambiar ese celular, aguantémonos para cambiar ese computador, que seguramente eso lo puede ahorrar, generar una tasa de interés y de pronto después comprarme un mejor computador o comprar el computador sin necesidad de crédito. Me habla usted del televisor y ya se viene el Mundial de Fútbol. Doctor Olarte, muchas gracias. Me quedo con ese mensaje, el mensaje de pronto del Banco de la República. Aproveche las tasas de interés, no para endeudarse, sino para ahorrar en este momento. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Víctor. Así se han movido las tasas de interés en los últimos meses. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es la región del mundo con más jóvenes ninis y cuál es la que menos tiene. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es positiva, 171.000 y corresponde al número de vehículos nuevos vendidos este año en Colombia, es decir, entre enero y agosto de este año. La cifra de Fenalco y de la ANDI muestra un crecimiento del 10,4% frente al mismo mes o al mismo periodo del año 2021. Solo en agosto se vendieron en Colombia 24.300 vehículos nuevos. Ya se están comercializando más automotores que antes de la llegada de la pandemia. Llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae hoy noticias, un negocio muy interesante del cual Colombia es protagonista. Juan, adelante con su tema para hoy, bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de cannabis, de marihuana comercial y del que es quizás el negocio más grande sobre este tema legal, por supuesto, que se ha hecho en el mundo y salido desde Colombia. Lo hizo una compañía llamada Alight Corp, canadiense, pero con centro de operaciones en Colombia, que envió al mercado internacional 3.425 kilos de marihuana en flor. Y no es la primera vez. Alight Corp había enviado ya 272 kilos en junio, 200 kilos en julio, 1.728 kilos a principios de agosto y ahora estos 3.425, perdón. Y es importante, por supuesto, por la cantidad, pero también mostrando una cadena de suministro establecida a escala comercial. Alight se ha apoyado en toda esta legislación emitida en Colombia en abril de 2022 y que permite la exportación legal de cannabis seco. Muy interesante, Juan. Ahora, ¿una exportación de ese tamaño, no sé, requiere alguna logística especial? Pues fíjese que sí, y detrás de la exportación de más de 3 toneladas de marihuana, pues hay una operación logística importante. Se hizo en un avión dedicado al tema y lo que busca la compañía es exportar 1.500 kilos cada semana de diferentes cepas. Hacia adentro del negocio del cannabis está el tema de la productividad y las empresas del sector intentan ser más eficientes por hectárea basados en amplios bancos de semillas. Alight, por ejemplo, produjo en su primera cosecha unos 424 gramos por metro cuadrado de espacio en la producción. Fue aumentando cada vez más hasta que llegó a esta sexta ya cosecha y va por los 905 gramos. La meta es estar sobre el kilo por metro cuadrado de producción. Todo se basa al final en un modelo de bajo costo y alto margen y le doy datos para comparar lo que sucede en los modelos de costos de producción en Colombia versus Canadá. Por ejemplo, en Colombia el costo está entre 9 centavos de dólar a 15 centavos por gramo de flor seca frente a un promedio de $1,50 de gramo en Canadá. Y esta pues es la movida de hoy sobre cannabis, el negocio en costos y el que ha sido el mayor envío en flor de la planta alguna vez realizado en el mundo. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que debe usted conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, siguió subiendo 3 jornadas consecutivas al alza. 4.467 pesos con 3 centavos, subió 44 pesos con 26 centavos, otra vez se acerca a los 4.500. El petróleo Brent de referencia para Colombia tuvo una caída importante, 3,43% abajo, se ubicó en $92 con 36 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.514.000 pesos por carga, se acerca a máximos históricos. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,35%. Acción más valorizada, preferencial de Cementos Argos con ganancia del 9,98%. La acción que más cayó, Banco de Bogotá, con un retroceso del 7,75%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los países árabes figuraron como la región del mundo que más tiene jóvenes ninis, es decir, que ni estudian
ni trabajan. Allí el 21% de ninis son hombres, frente al 51% de mujeres. Entre tanto, América Latina es la zona que menos jóvenes ninis registra. Apenas el 18% de los hombres y el 30% de las mujeres que ni trabajan y ni estudian. Los datos fueron entregados por la propia OIT. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.